si tienen alguna pregunta podemos charlar después. Y bueno, me va a presentar Olivia Monterrey, que es correctora para varias editoriales, es también escritora, es ilustradora también para varias editoriales, o sea que el mundo editorial lo conoce muy bien por dentro, pero sobre todo conoce mi obra desde que empecé a publicar hace 4 años, que la novela de hace 4 años es bastante diferente a esta, como ahora veremos. Hasta ahora creo que es de las personas del mundo editorial, quitando mis 2 editoras, que mejor conocen mi obra. Y nada, dejo con Olivia, que os cuente un poquito qué le parece. Vale, esto va así, ¿no? Vale. Hola, soy Olivia. ¿Se oye bien? Sí. Es que estoy un poco resfriada y la voz se me corta un poquito, pido disculpas anticipadas. Bueno, ella y yo nos conocimos hace justo 4 años. Acababa de publicar El Guardián de los Secretos y nos conocimos en la presentación de una autora también alicantina que se llama Morena Stringana, que publicó por aquella época su primer libro, que se llama El Círculo Perfecto. Han pasado ya mucho tiempo, nos conocimos allí, lo típico, intercambias teléfono móvil, Facebook, mantuvimos el contacto y por sorpresa, ¿no? Al cabo del tiempo se hace la confianza, vamos charlando y nos hicimos grandes amigas. Nos hemos ido apoyando, nos hemos ido apoyando en nuestras aventuras y desventuras en el mundo editorial, porque también hay aventuras. Lo que pasa que luego en la memoria pues se quedan más las aventuras, ¿no? Y los momentos buenos. Pues yo he leído su obra, tanto El Guardián de los Secretos con su nombre, Carolina Iniesta, como su novela El Despertar de Bel, con su seudónimo Catherine Roberts. Sí, que ya me preguntabais por qué lo del seudónimo, luego lo explicaremos. Bueno, pues el cambio más grande que he visto yo entre El Guardián de los Secretos y El Despertar de Bel es que Carolina Catherine, se ha soltado mucho la melena, ¿no? En el sentido de que es más atrevida, se atreve con más diferentes tipos de temática, ya no se corta tanto, se aventura más, ¿no? Se arriesga más y dicen que el que arriesga no gana, pues que ella está ganando mucho, no de dinero, porque esto no da mucho dinero. Bueno, algo, sí. Algo da, pero no como la gente imagina, seguramente, pero bien. No, pero me refiero a que gana mucho, sobre todo interiormente, ¿no? Porque en el oficio del escritor, además de que es muy complicado, es muy solitario, se dedican muchísimas horas a escribir y perfeccionar y corregir y darle muchas vueltas. Pues ella, al atreverse, al soltarse la melena, pues ha escrito, y muy bien, El Despertar de Bel. Tuve la suerte de leerlo más de un año antes de que se publicara, me lo pasó a ver qué me parecía, qué opinaba, y le dije que la dejara tal cual está porque así estaba perfecta. Sí, cuando habla de soltarse la melena, sí, se refiere sobre todo a las escenas eróticas. Sí. Que El Guardián de los Secretos no tiene escenas eróticas, aunque los protagonistas sí que están juntos en cierto momento, pero no es explícito, es todo muy bonito, muy metafórico, poético. Y en El Despertar de Bel ya es mucho más explícito y va mucho más allá por la época, porque los libertinos franceses de aquella época es que eran, bueno, hoy en día nos asustaríamos de todo lo que hacían. Si pensamos que hoy somos liberales, en aquella Francia del siglo XVIII pues lo eran todavía más. Y bueno, también en el estilo de Carolina, la diferencia entre El Guardián de los Secretos y El Despertar de Bel, aunque haya pasado del misterio a la erótica, las dos tienen su dificultad. Es madurez a la hora de, sobre todo, de desarrollar a los personajes. Se atreve más los interioriza más, son más pasionales, más reales. No es que sean menos reales los de Guardián de los Secretos, es que El Despertar de Bel es mucho más intenso en el sentido ese, además porque contiene erótica, amor muy pasional, muy directo, muy sufrido también. Claro, y conocemos a los personajes antes de que tengan sus primeros encuentros, después, y bueno, no solo los encuentros les cambian la vida, sí es verdad que maduran más, evolucionan más, porque pasan muchas cosas en su vida. Y bueno, pues vale, vamos a leer un pequeño fragmento. Es un fragmento muy gracioso y divertido.
que dice así: entonces vi también como un grupo de damas revoloteaba alrededor de alguien. Se trataba del profesor, el varón de Gaula. No se le veía cómodo con tanta demanda de atenciones de todas aquellas mujeres. Se me ocurrió que nos podíamos rescatar mutuamente. Me disculpé como si el papi, y aún así intentó retenerme un momento más. Hice un esfuerzo por soltarme de sus brazos. Me abrí paso entre el grupo de mujeres que coqueteaban sin disimulo con el joven y apuesto varón español. Era bien conocido el ímpetu sexual que todo lo ibérico despertaba entre las damas de la corte francesa. Esos talantes llenos de honor, esos cuerpos masculinos recios y bien formados, esa piel exótica, esos miembros, pensaba yo aún inocente tan solo en manos y pies, tan proporcionalmente grandes, constituían un capricho extravagante, una promesa de fuerza amatoria tan viril contra la que nuestros blancos y delicados franceses apenas podían competir. Sí. Y bueno, los blancos y delicados franceses no pueden competir con nuestros machos americanos. Y sí que hay descripciones muy contundentes y que te sacan la sonrisa, ¿no? Y es lo bueno que tiene esta novela, sobre todo porque con el boom de la erótica, ¿no? Se publicaron muchos libros, muchos títulos, casi todos con portadas muy similares, ¿no? Lo que vendía y tal. Pero en algunos sí que es cierto que la calidad se dejó resentir por el ánimo de vender y de sacar y tener cuantas más novelas mejor, que eso también ha hecho mucho bien, porque la erótica era una temática que estaba como degradada, que la gente leía a escondidas, que no se atrevía a decir abiertamente que leía erótica, y es como que en este sentido también se ha liberado más, ¿no? Sobre todo las lectoras, las mujeres, que ya no se avergüenzan en decir, pues yo me he leído, yo qué sé, el Meghan Maxwell, me he leído Pídeme lo que quieras y me ha encantado, me he leído la trilogía entera. Y nadie juzga, nadie mira mal, alguna habrá, digo yo, ¿no? Que mire mal, no tanto como antes. Pero no tanto como antes, sí. y piden más. Y lo que destina el despertar de Bell es calidad, sobre todo, en la narrativa, en las descripciones, o sea, que no vais a encontrar simplemente escenas eróticas porque sí, sino lo primordial aquí es la historia, son los personajes, son profundos, están desarrollados, van cambiando. Y además las escenas eróticas están puestas donde tienen que estar, ni son forzadas, ni están puestas porque sí, ni nada, o sea, tiene todo su sentido dentro de la trama, está muy bien conjugado. Muchas gracias. Yo quiero decir simplemente un poquito cómo me inspiré y ya os dejo ver el book trailer, que os va a explicar la historia bastante bien. Bueno, no quiero desvelarlo todo, pero bueno, ya conocemos a algún personaje. Pues esta historia realmente comenzó en mi cabeza hace 10 años, porque mi marido y yo estuvimos estudiando en aquella época con una beca en Francia, en una universidad francesa, y estaba en una zona preciosa, la zona del Valle del Loira, donde todo eran castillos, y realmente no había nada más que hacer allí que ir a ver castillos, ya no había otra cosa que hacer. Y claro, pues nos empapamos mucho de la cultura, de cómo vivían en aquella época. Los franceses son mucho más libres que nosotros a la hora de contar la historia. Aquí en España estudias historia y es nombre, fecha, no saben muy bien qué hicieron ni por qué lo hicieron. Y en Francia son personas reales, te la cuentan con anécdotas, con cuadros, con chistes, con chascarrillos, con mira, sí, este jardín está aquí porque la reina pues tenía muchos celos del jardín que había hecho la amante del rey y quería hacer ella uno más grande. Pues así es la historia de Francia. Y de hecho los dos castillos en los que está ambientada la novela, pues uno de ellos es el castillo de las mujeres, que es el que tiene una competición de jardines tremenda. Y podéis ver dentro del libro uno de ellos, que es Chambord, que estoy encantada con la editorial, con Kiwi Ediciones, porque ha puesto ilustraciones sin que yo lo supiera. El libro tiene dentro algunas ilustraciones y ahí se ve uno de los castillos, el principal, donde sucede la historia, que es Chambord, que es un castillo precioso de Francia. Y bueno, aunque la idea fue hace 10 años, realmente la escribí hace menos tiempo, la escribí después del Guardián de los Secretos, de ahí la evolución, que sí que se note en la narrativa y en que me suelte más la melena, porque claro, pues tuve una época con más tiempo libre y por fin ya me animé. El personaje del varón es un personaje así a momentos gracioso, muy sexy, muy atractivo, pero tiene un puntito también gracioso porque es español, un varón arruinado español que llega a Francia
obligado a trabajar para sacar adelante la deuda de su familia. Y ella al principio es un poquito soberbia con él, porque ella es condesa y eso es más que varón, es un grado superior, digamos, y es como, mira, tú tienes que trabajar para mí encima, pero bueno, al final surgirá una química muy fuerte entre ellos, que no lo tendrán nada fácil, porque hay otros dos personajes que les harán la vida imposible para que no tengan nada fácil, nada en la vida, ni su química, ni nada de lo demás. Que vaya personajes. Sí, tengo que decir que el libro acaba bien, pero hay momentos en que las lectoras que ya lo han leído han sufrido, pensaban que iba a acabar mal. O sea que no es una historia de amor y ya está, pasan cosas. Y además conoceremos el club de los enciclopedistas, por ejemplo, franceses, que se reunían a tomar té y pastitas en Chambord y luego hacían biografía y luego escribían la enciclopedia. Y eso está registrado en algunos documentos de Rousseau, de Voltaire, que era una forma de vida bastante habitual en Francia, ¿no? Y eso he intentado reflejar un poco en el libro, lo libres que eran los franceses. Que además ha relacionado muy bien y ha explicado muy bien la vida intelectual de la época con las fiestas que se montaban en privado. Salen varios personajes históricos, no digo cuáles son para que os sorprendáis cuando leáis la novela, pero están muy bien caracterizados, se nota que se ha documentado sobre ellos, sobre cómo eran, sobre todo sus frases famosas, que encontraréis algunas aquí también, y está todo muy bien hilado y muy bien puesto. Muy bien. Sí, bueno, de un personaje histórico sí que voy a hablar un momento solamente y los demás ya los dejamos para la sorpresa. Es que Denis Papin es un personaje en el que está basado la bestia de Disney cuando se convierte en humano. Entonces me sorprendió mucho que estuviera basado en un personaje real cuando lo descubrí en Francia. Vi una escultura y dije, este chico me suena muchísimo y yo lo he visto en algún sitio y lo había visto en La Bella y la Bestia, en Disney. Entonces Disney se basó en él, que realmente lo que era él era miembro de la Real Academia de la Ciencia Francesa, o sea que era muy inteligente y además era guapísimo, porque si os acordáis del personaje que sale al final de la película, pues es guapísimo, y es que de hecho aparte de ser científico era modelo en la vida real para pintores, para escultores, etc. Inteligente y guapo. Sí, y ese personaje pues también le va a dar caña a la protagonista, ¿no? Un amigo un poco cañero, sí. Muy bien. Pues nada, yo voy a contar una anécdota y vemos el book trailer. Pues la protagonista se llama Belle, en homenaje a la Bella, de La Bella y la Bestia, por el personaje más de Denis Papin, que realmente lo descubrí. Y por otra cosita que pasa en el libro, que como está muy cerca del pueblo donde sucede la historia de La Bella y la Bestia, pues digo, voy a meter una anécdota más, y está hacia el final del libro esa anécdota. Pero el personaje al principio no se llamaba Belle. Cuando yo escribí el manuscrito se llamaba como yo, hasta mi nombre verdadero, Caroline, hasta que le buscara otro nombre alternativo, entonces se me ocurrió Belle, ¿no? Pues ha sucedido una cosa, los lectores no se han dado demasiada cuenta, pero ha sucedido. No sabemos por qué, todos los cambios y correcciones están bien, están guardados, están correctos, pero se llama Caroline dentro del libro y a veces la gente ha pensado que Belle es un apodo. Así que vamos a pensarlo así, porque hay 1000 libros circulando por toda España, van a editarlo también en Chile. En Chile sí que lo han comprado en Chile, lo van a cambiar el nombre. Nos llamaron de Rumanía, lo quieren comprar también, pero aún no lo sabemos, solamente nos han llamado a mi agente de momento. El caso es que, bueno, pues al final resulta que se llama Caroline, como yo, y Belle, pues es un apodo. Son de estas cosas que a veces pasan en las editoriales, que nadie sabe muy bien cómo ha sido el proceso, porque los cambios posteriores pues sí que están bien hechos. Pero bueno, nada. Así es que quería llamarse como yo y no sabía cómo hacerlo. Muy bien, pues vamos a ver el